Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un posible refuerzo de River. Puntualmente, y así como voy a estar haciendo en los siguientes videos, voy a estar hablando de 4 jugadores para reforzar una posición. Es decir, de los 4 futbolistas que voy a estar hablando en este video, lo más probable, o mejor dicho, lo casi seguro, es que venga uno solo, porque en esta oportunidad vamos a estar hablando de laterales izquierdos. Ya se sabe que desde el mes de enero Marcelo Gallardo quiere incorporar un futbolista en ese sector de la cancha y no ha podido en ese periodo de transferencias contratar al jugador que quería, y en este nuevo receso está en búsqueda de un jugador e inclusive esta podría ser una incorporación que llegue para disputar el Supermundial de Clubes de la FIFA. Recordemos que a partir de hoy, 1 de junio y hasta el próximo 10 de este mismo mes, la FIFA abrió un mini mercado de pases especial para aquellos 32 clubes que estarán disputando el torneo en los Estados Unidos. Es decir, ya hay ventana de transferencia abierta como para que River pueda incorporar. Y el lateral izquierdo es una posición que Gallardo quiere hace bastante tiempo mejorar, y por eso mismo en este video vamos a analizar 4 nombres, 4 futbolistas que se han mencionado en este último tiempo para hacer incorporaciones de River. Obviamente, y lo repito, no van a llegar los 4. ¿De qué sirve traer más de un lateral izquierdo? Pero uno seguro va a venir, ya sea ahora en este mini mercado o posteriormente en el periodo de transferencias grande. Empecemos. Vamos a empezar con los nombres que se han mencionado más durante este último tiempo, durante las últimas horas más específicamente. Y si bien el primer jugador es un futbolista que está siendo seguido muy de cerca por equipos europeos, por lo que la dificultad para River de incorporarlo será verdaderamente alta, para muchos ha sido el mejor lateral izquierdo del fútbol argentino, al menos en este primer semestre del año. Es un jugador que en su momento el Millonario intentó incorporar, de hecho a mediados del 2024, antes de que llegara Marcos Acuña, River intentó hacer una oferta por Román Vega, el marcador de punta zurdo de Argentinos Juniors. Sin embargo, en ese entonces lo que sucedió fue que el futbolista en cuestión tenía todo arreglado para irse a jugar al fútbol del Medio Oriente, más precisamente al de Arabia Saudita, pero no llegó la oferta indicada. Los números que había arreglado Argentinos Juniors con el equipo en cuestión no terminaron siendo los que finalmente aparecieron en la propuesta que enviaron los directivos del conjunto saudí. Así que todo se terminó viniendo abajo y obviamente el jugador se mantuvo en el bicho de la paternal hasta ahora. Él sabe perfectamente que tiene futuro europeo, tiene tan solo 21 años y la realidad es que es muy poco probable que no reciba alguna oferta interesante del viejo continente, pero por lo pronto desde el lado de River están atentos a lo que puede llegar a suceder. Recordemos que además es un jugador que estuvo cedido por un año desde mediados del 2022 hasta mediados del 2023 en las divisiones inferiores del Barcelona. Después regresó al fútbol argentino, obviamente a Argentinos Juniors, donde se desempeñó durante el último tiempo en la primera división del fútbol doméstico. Tiene contrato con el bicho hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir que sí o sí, si River quiere incorporarlo, va a tener que abonarle al conjunto de la paternal lo que pida por su pase. En principio, para el fútbol europeo están pidiendo algo así como entre 6 y 7 millones de euros. Desde el lado de River saben perfectamente que es un número que pueden llegar a poner, no está fuera del alcance en lo que respecta al término económico que podría llegar a ofertar la dirigencia de River, pero teniendo en cuenta que el lateral izquierdo no va a ser la única posición en la que se va a reforzar el conjunto de Gallardo, de hecho tiene pensado el muñeco traer 4 futbolistas importantes en este mercado, hay que ver en definitiva si terminan haciendo esa inversión por un jugador que tiene muchísima proyección a futuro, pero que tiene que tener un rendimiento muy pero muy bueno para que River posteriormente pueda recuperar esa inversión producto de una venta hacia el exterior. Hasta este momento en Argentinos Juniors disputó 63 partidos con un gol y 3 asistencias. Es un jugador que además se ha de desempeñarse tanto en una línea de 4 defensores como lateral izquierdo, y también se ha movido como carrilero por el costado zurdo en una línea de 5. Sabe absolutamente todos los requisitos que tiene que tener para jugar en River y el muñeco lo conoce a la perfección. Tiene características mucho más ofensivas que defensivas. Obviamente todavía tiene seguramente que mejorar algunos recursos, pero es un futbolista que
si el muñeco la agarra podría moldearlo a su manera para convertirlo en el lateral futuro de River. Otro punto a tener en cuenta es que, si bien es cierto que River hoy ya tiene dos marcadores de punta zurdos como lo son Acuña y Casco, la realidad es que a fin de año Casco termina contrato y no se sabe hasta cuánto jugará Acuña en River. Su rendimiento ha sido más que irregular, por lo que es probable que si viene un nombre importante como es el caso de Román Vega, pueda ganarse la titularidad rápidamente. River va seguramente a hacer una oferta si es que el fútbol europeo no se le adelanta y se lo lleva antes de tiempo. Y vamos ahora a hablar del siguiente futbolista, que es un jugador extranjero que ya se sabe que va a quedar libre de su equipo. El próximo 30 de junio, el chileno Gabriel Suazo acaba contrato con el Toulouse de Francia y ya ha confirmado que no seguirá allí. Algo que en su momento sorprendió y bastante, porque no es que es un jugador más en el conjunto francés. Fue capitán durante el último año y la realidad es que los directivos de ese elenco europeo en cuestión tenían la idea y la intención al menos de renovarle el contrato por un año más. Sin embargo, Suazo quiere salir de allí porque quiere pasar a un nivel competitivo bastante más alto. Por lo pronto, veremos si la idea del jugador con 27 años ya es regresar al fútbol sudamericano. En su momento llegó al Toulouse a inicios del 2023, es decir, jugó 2 años y medio en el fútbol del viejo continente, luego de haber pasado por Colo-Colo, de hecho. Gallardo lo conoce de haberlo enfrentado en la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022. En ese entonces River y el equipo chileno se vieron las caras con victorias para el millonario en 2 oportunidades, 2-1 en el duelo que llevaron a cabo en Santiago y 4-0 en el Monumental. Es un jugador que a lo largo de toda su trayectoria ha sido básicamente titular, tiene 27 años como dije recién, en el Toulouse disputó un total de 97 partidos con 3 goles y 13 asistencias, mientras que en Colo-Colo llegó a jugar 219 encuentros con 10 tantos y 17 pases gol. Un futbolista con características también mucho más ofensivas que defensivas y que, si bien es cierto que hoy la selección chilena no se encuentra en el mejor momento, de hecho está muy mal y tiene que suceder un milagro para que juegue la próxima Copa del Mundo, siempre ha sido básicamente convocado desde hace 3 años a la selección de su país y es el lateral izquierdo titular. Es un futbolista que claramente no es tan joven como el caso de Román Vega, pero como dije recién está libre con el pase en su poder. Podría ser un jugador más que interesante para traerlo prácticamente sin hacer una inversión económica grande, porque se lo traería sin tener que abonarle dinero a otro equipo. Lo único que habría que arreglar es el contrato del propio jugador, que veremos si quiere mantener los números que gana en Europa o ya sabe perfectamente que viniendo a River va a tener un lugar competitivo mucho más alto, pero en términos de contrato, todo jugador que vuelve del fútbol del viejo continente sabe perfectamente que salvo que vaya a un equipo de los poderosos de Brasil, y aún así me imagino que también debe bajar el vínculo, su actualidad salarial va a disminuir considerablemente. Si Suazo está dispuesto a eso y si River lo termina eligiendo, hay todo tipo de posibilidad como para que se pueda dar la transferencia. Otro punto a tener en cuenta y que seguramente muchos puedan cuestionarse es que River tiene cupo de extranjero libre, todavía tiene la posibilidad de incorporar un jugador nacido fuera de la Argentina, sumado que alguno de los extranjeros que forman parte del plantel de River pueda llegar a irse en el próximo mercado, como es el caso de Gonzalo Tapia, justamente también chileno, que prácticamente en estos 6 meses no ha jugado desde que llegó al club y es probable que termine partiendo hacia el fútbol del exterior luego de un paso más que negativo por el club de Núñez. Por lo pronto, si Suazo tiene la idea de regresar al fútbol sudamericano, River le abriría las puertas. Desde el lado de su representante también se han contactado con algunos conjuntos de Brasil. La realidad es que River, en caso de crearlo, va a tener competidores, teniendo en cuenta que, como dije recién, el jugador queda libre con el pase en su poder y va a ser un futbolista de los más buscados en este periodo de transferencia. Veremos si Gallardo se termina decantando por él, teniendo en cuenta que sus cualidades futbolísticas gustan y para la dirigencia sería una inversión económica claramente menor. Y continuamos ahora con el nombre más buscado por parte del mundo River en el mercado de enero. De hecho, cuando dije en la introducción que River fue en búsqueda de un marcador de punta zurdo en el último periodo de transferencias y no pudo contratarlo, básicamente estaba hablando de Lucas Esquivel, que fue el jugador por el cual River estuvo negociando prácticamente un mes. Desde el 10 de enero hasta el 9 de febrero de este año, River estuvo entablando negociaciones con Atlético Paranaense para saber si podía contratar a este joven futbolista. Lamentablemente, como hubo muchísimas idas y vueltas en las charlas,
se terminó dando de baja de cualquier tipo de especulación como para que pudiera hacer refuerzo. El más grande primero ofreció $2,5 millones por el 50% del pase. Paranaense rechazó esto y contraofertó que quería 3. River hizo esa oferta, pero después el equipo brasileño terminó queriendo vender el 80% de la ficha. Teniendo en cuenta esto, River tuvo que aumentar la suma a $4 millones. Posteriormente a esa oferta, Paranaense cambió otra vez de opinión y quiso vender el 100% del porcentaje de Esquivel. Por eso River se terminó estirando primero a $4,5 millones y después posteriormente a $5 millones de la moneda estadounidense. No hubo respuesta ante esta última propuesta, motivo por el cual River no quiso seguir negociando. Y era tanta las ganas que tenía Gallardo de tener a Esquivel que, más allá de que todavía después le quedaban prácticamente 3 semanas para poder incorporar un jugador, teniendo en cuenta que hubo futbolistas que se terminaron yendo después del cierre del libro de pases en Argentina, no terminó incorporando a nadie más. Algo que no digo que haya sido un error, porque River no es que le faltaban laterales izquierdos, de hecho puntualmente no le faltan porque tiene a Acuña y a Casco, pero en ese sentido pudo haber incorporado a un jugador joven para que de a poco se vaya moldeando y adaptando a River en el primer semestre, donde si bien hubo partidos importantes, está claro que los encuentros más relevantes del año para un conjunto de nuestro país se llevan a cabo en la segunda mitad de cada una de las temporadas, porque es ahí donde se disputan las instancias finales de la Copa Libertadores. Esquivel prácticamente no jugó en el primer semestre con Paranaense. Recién en estas últimas semanas empezó a sumar minutos en algunos duelos de la Copa de Brasil. Recordemos que el conjunto en el cual juega Esquivel descendió a finales del año pasado a la segunda división del fútbol brasileño, motivo por el cual River creyó que iba a ser muchísimo más sencillo sacarlo, y esto lamentablemente no terminó sucediendo. Lo que hoy radica en la chance de que se vuelva a abrir la posibilidad de contratar a Esquivel es que Paranaense no lo va a tener en cuenta para la segunda parte de este 2025, y desde el lado de River esperan que acepten finalmente la última oferta que se hizo en febrero de este año. River la va a volver a mandar, pero no creo que la mejoren. Lo único que podría llegar a mejorar River es la forma de pago, es decir, menos cuotas. Ahora, si Paranaense llega a pedir más monto del que River ofertó en su momento, yo creo que ya desde ahí la dirigencia le va a decir a Gallardo que van a ir por otro lateral izquierdo, que elija otro futbolista, porque tampoco quieren pagar más de lo que ellos creen que deben invertir por Esquivel, que es un muy buen futbolista, que acá cuando jugó en Unión de Santa Fe ya mostraba cosas interesantes, que en Paranaense durante el año pasado tuvo un buen rendimiento individual más allá del descenso del equipo brasileño, y que inclusive en anteriores oportunidades fue alguna vez convocado por Scaloni para formar parte de la selección argentina. Es cierto que ni siquiera fue al banco de suplentes, fue un jugador que únicamente formó parte de los entrenamientos en un par de citaciones a finales del 2023. Es decir, es un jugador con muchísimas condiciones para ponerse la camiseta de River, pero obviamente desde la dirigencia no van a dejar que Atlético Paranaense vuelva a poner las condiciones de la negociación. Y por último vamos a hablar quizás del nombre más difícil para contratar en este corto plazo, que es el de Angulo, el lateral izquierdo de Independiente, que junto con Román Vega, podemos meter a los dos en la misma bolsa, son los dos mejores laterales izquierdos del fútbol argentino en esta primera mitad del año. Acá la dificultad radica básicamente en que es muy complicado que Independiente le venda directamente un jugador a River. Si bien ha pasado en algunas circunstancias, no es que a lo largo de la historia no ha pasado absolutamente nunca, el Rojo de Avellaneda tiene el objetivo en el segundo semestre de volver a pelear el torneo argentino. De hecho, llegó a una instancia más lejos que River, alcanzó las semifinales donde quedó afuera con Huracán, y obviamente también tiene las instancias decisivas de la Conmebol Sudamericana. Por el lado de Angulo, llegó a principios de este año y el rendimiento que ha tenido en general ha sido muy pero muy bueno, con el punto más alto, el gol convertido frente a Boca en la Bombonera, que le permitió al Rojo ganarle 1-0 al Ceneice y eliminarlo de los cuartos de final de este último torneo Apertura. Después, desde el lado de River, obviamente gustan mucho las características de Angulo porque es un lateral ofensivo con muchísimo criterio para pasar al ataque, y que además físicamente es un jugador que está hoy por hoy muy por encima en ese sentido de los dos laterales que tiene River, porque Acuña y Casco son buenos futbolistas a la hora de manejar la pelota con el balón en los pies, porque básicamente tienen muchísimo criterio para jugar, pero físicamente Acuña está muy lejos de ser lo que fue, porque de hecho Acuña era muy parecido a Angulo, y Casco obviamente la edad pesa, y está claro que no es el mismo que era hace 2 o 3 años. Así que desde ese punto River estaría mejorando en ese aspecto lo que es hoy el lateral izquierdo. Y es verdad que Independiente no es que lo ha declarado intransferible ni mucho menos. Es verdad que desde el Rojo tienen la idea de retener a la mayor parte del plantel, porque de esa manera seguramente puedan pelear por más objetivos en la segunda parte del año. Ahora, si River hace una oferta buena, y está claro que todo va a analizarse.
Angulo tiene 28 años, no es un lateral netamente joven y tiene contrato con Independiente hasta el 31 de diciembre de este 2027, es decir, todavía le quedan 2 años y medio más de vínculo, por lo que sí o sí para adquirirlo va a haber que negociar con los directivos del rojo para hacerse con los servicios del jugador. Independiente necesita igual vender a un futbolista en el próximo mercado, el problema es que Angulo no es el único que va a recibir ofertas y en ese caso si se termina transfiriendo a otro de los nombres que Independiente tiene para vender en este receso, se van a querer quedar con Angulo y tampoco creo que el jugador ejerza la presión necesaria para salir al haber llegado hace tan solo 6 meses. Distinto sería si River lo iría a buscar en enero del año que viene. Yo creo que ahí la cuestión podría llegar a cambiar, pero como ya mencioné anteriormente en este mismo video, Marcelo Gallardo dejó pasar la oportunidad de traer un lateral izquierdo luego de que se cayera la posibilidad de incorporar a Esquivel en el mes de febrero y ahora no va a perder esa chance. Quiere sí o sí un marcador de punta zurdo que a lo mejor no llegue para el Supermundial de Clubes, que eso sería un punto obviamente muy pero muy positivo, pero para lo que sí lo quiere el muñeco es para las instancias finales de la Conmebol Libertadores. Por lo pronto Angulo gusta, se sabe perfectamente que el jugador ya está adaptado al fútbol argentino y al igual que en el caso anterior de Gabriel Suazo, más allá de haber nacido en Colombia, River tiene cupo de extranjero para incorporar, así que en ese sentido no habría ningún tipo de inconveniente. Veremos si desde el lado de River hacen una oferta. Independiente, lo más probable es que ante la primera propuesta la rechace, es algo totalmente lógico, pero también es probable que haga una contraoferta y ahí verán desde el lado de River si avanzan o no por el cafetero. En los próximos días voy a estar también subiendo videos en relación a 4 posibles refuerzos en las otras posiciones que pidió Marcelo Gallardo para reforzar. El lateral izquierdo quizás no sea la más necesaria en relación a jerarquía, sino que se la necesita para mejorar lo que ya tiene hoy el plantel de River. Pero por lo pronto es un lugar que el muñeco ya quería mejorar desde inicios de este año y no pudo por lo que mencioné anteriormente. En primera instancia porque no se consiguió traer a Esquivel y segundo porque no se decidió ir por otra clase de futbolista. En esta oportunidad no se va a dejar pasar nuevamente esta chance y estos 4 jugadores que mencioné, nuevamente Esquivel, Gabriel Suazo, Román Vega y Álvaro Angulo, terminan siendo los 4 nombres que terminan imponiéndose hoy por sobre todo. No hay que descartar igual que pueda aparecer una sorpresa como sucede absolutamente en todos los mercados de pases. La FIFA abrió un mini periodo de transferencias desde hoy, 1 de junio, hasta el 10 de este mismo mes para aquellos 32 equipos que participan del Supermundial de Clubes de la FIFA. Si River puede contratar al lateral izquierdo en este momento mucho mejor, caso contrario, sí o sí el muñeco lo quiere para las instancias finales de la Copa Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.